evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. De Puerto Rico en las mañanas en Ruta Nueva Vida 97.7. Nando Steidel, el pastor, está con nosotros esta mañana. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tremenda mañana. Es fríita desde Calley, pero bien. un buen tiempo. Qué bueno estar juntos esta mañana. ¿Fue la neblina o todavía hay? Todavía hay. Bueno, inclusive febrero siempre es como el tiempo más frío, así que todavía seguimos con temperatura. Falta lo mejor. Falta lo mejor. Febrero, yo creía que era hasta enero. No, febrero. Sí. Febrero sí, usualmente las temperaturas más templaditas, más chévere. Mira eso. Así que yo me he sentido como Scooby pasando a veces por Calle. En las escenas de Scooby-Doo había muchos episodios que por alguna razón había neblina. Montañas, neblina. Sí, lo único que cuando me miro digo, pero no soy flaco como Estás confesando que Scooby-Doo es de hace mucho tiempo, Juan. Imagínate. Los nenes le están diciendo a la mamá del lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de Scooby-Doo? ¿Qué es eso de Scooby-Doo, papi? No te preocupes que Juan dice le da cada rato, yo te digo ahorita. Oye, hablando un poquito de neblina, a veces, pastor, hay una neblina espiritual en la relación de casado, particularmente en los matrimonios cristianos, que a veces tiene la característica de ocupar alguna posición de liderato inclusive, que tienen necesidades a nivel personal, ¿verdad? En la parte del afecto, en la parte de la intimidad sexual, en términos de cómo se sienten en lo que es intimidad, característicos de una relación de casados que debería estar, o sea, de lo que redunda siendo una intimidad sexual a la intimidad primero, pero que muchas veces plantear esas cosas, él dice, es que si yo le digo esto a mi esposa va a pensar de que yo estoy bien carnal, tú sabes, y que me va a preguntar, oye, ¿qué tú estás viendo? ¿Y qué tú estás haciendo? O ella dice exactamente lo mismo, porque a veces la mujer tiene más presión de cohibirse, porque si habla de algunas necesidades que incluyan áreas en la intimidad sexual, la mujer piensa que suena más feo si lo dice. Lo interesante es que en el contexto de matrimonios que llevan un montón de años de casado, que esas sean las premisas donde yo no me atrevo a decirle a mi esposa o mi esposa no se atreve a decirme a mí, se perdió el tiempo cuando se supone que el evangelio sea el mejor puente para que abramos el corazón y digamos las cosas como son, ¿cierto? Mira, viniendo del tema que hicimos la semana pasada, donde hablamos sobre la verdadera intimidad, definitivamente una de las cosas que más hace daño dentro del proceso de una relación matrimonial es no tener una verdadera comunión. Es donde hay apariencia de que estamos funcionando como un matrimonio que realmente pues está como que todo bien, cuando quizás hay unas luchas que se están teniendo en las áreas emocionales, en lo interno del corazón, porque somos seres cambiantes y quizás pues las necesidades que yo tenía hace 3 años atrás, hace 5 años atrás, pues no son las mismas que tengo hoy. Y el yo no ventilar, el yo no compartir con aquel que está al lado mío, con mi cónyuge, esos procesos que están ocurriendo en mí, pensando que eso va a provocar que mi pareja piense que yo no soy lo suficientemente espiritual como para manejar esa lucha, realmente rompe, daña el sentido de un matrimonio y el sentido de un matrimonio y de la espiritualidad dentro de ese matrimonio, porque realmente el matrimonio es un lugar de transformación y es un lugar de crecimiento en todas las áreas, en las áreas emocionales, en las áreas profesionales, en las áreas de paternidad y maternidad, pero también en el área espiritual.
Entonces yo creo que uno de los mayores errores es cuando seguimos caminando juntos, pero seguimos en paralelo, no hay una intersección en el proceso, sino que seguimos en paralelo, cada uno está teniendo sus luchas y sus circunstancias, inclusive se afecta la verdadera comunión, se afecta aún esa intimidad, como llamas, ¿verdad? De llegar a ese premio de la intimidad sexual, como hablábamos en el pasado. ¿Por qué? Porque en medio del proceso no somos lo suficientemente transparentes como para reconocer que algo nos está pasando, que es diferente a lo que hemos atravesado en el pasado. Quizás pueden haber cambios que tengan que ver con circunstancias que han ocurrido a nuestro alrededor, con procesos que han sido de alguna manera manejados incorrectamente, o con simplemente el mero hecho de que estamos cambiando y que de alguna manera vivo en una apariencia con la persona que menos en la vida yo debería vivir una apariencia, que es con la persona que está al lado mío. Y entonces empiezo a proyectar una falsa espiritualidad, y en medio de proyectar esa falsa espiritualidad, pues empieza a ser más importante la reputación de que nuestro matrimonio está bien que la realidad de que nuestro matrimonio esté bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo totalmente transparente, porque no estoy siendo genuino en cuanto a lo que está ocurriendo en mí. Pero ¿por qué no nos atrevemos a decirle al cónyuge, mira, lo veo así, lo siento así? Si estamos hablando del esposo o de la esposa, ¿por qué no nos atrevemos? O sea, se supone que a mí no me dé vergüenza de plantearle a mi esposa lo que sea. Y no debo estar preocupado en que, diantre, Juan, tú eres el presidente de Nueva Vida, tú haces el programa En Ruta, ¿qué va a pensar Gisela de ti cuando tú digas eso? O sea, me sigues, o sea, si pensara de esa manera, agravo el problema porque ella no sabe lo que me afecta. Y yo también me estaría hundiendo. Me conviene decirle para ir de ahí hacia arriba, y lo mismo de ella hacia mí, ¿no? ¿Por qué no nos atrevemos? O sea, ¿por qué le damos importancia a que si tiene que ver algo con intimidad sexual, yo diga, diantre, ¿qué va a pensar ella de mí en cuanto a esto? No tiene sentido. Mira, y yo creo que definitivamente no tiene sentido. Si vamos al génesis de por qué ocurre eso, bueno, podemos ir a la escritura y nos damos cuenta de que el pecado corrompió nuestras formas de comunicación. Entonces nosotros tenemos que entender que en medio de ese proceso necesitamos santificar nuestras formas de comunicación. Y santificar nuestras formas de comunicación quiere decir que en lugar de yo sentirme que voy a ser juzgado, yo necesito creer que aquella persona que yo escogí, que está al lado mío, pueden ser un instrumento de bendición para yo poder entonces también sanar. Y para sanar cualquier complejo que eso provoque, y que también yo pueda entender la profundidad de lo que es una relación matrimonial. Yo creo que llega el punto donde no nos conocemos realmente y necesitamos llegar al nivel de que esta persona realmente que yo escogí conozca todo cuanto yo soy, incluyendo aún lo más íntimo. Yo creo que en medio de lo cotidiano, en medio de la rutina, en medio de que a veces, Juan, no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos a tener unos diálogos profundos, y se nos va la vida, se sigue pasando la vida, sigue pasando las circunstancias, y de momento siento que quien está al lado mío no necesariamente es alguien que yo puedo sentirme en la libertad de expresarlo, y se oye como si fuera lo más extraño del universo, pero la realidad es que por eso traemos este tema, porque a veces se ha convertido en algo tan normal cuando de momento tenemos parejas frente a nosotros en consejería y comienzan a hablar y comienzan a expresar una cosa, y de momento la pareja abre los ojos y dice, pero es que tú nunca me habías compartido eso, pero es que tú nunca me... Pero es que, ¿y por qué no me lo habías dicho? Es que pensé que no le ibas a dar importancia. Es que pensé que me ibas a juzgar. Es que pensé que de alguna manera esto iba a dañar tu imagen de mí. Y de momento no pierde el sentido de lo que verdaderamente es el matrimonio. Yo creo que tiene que ver con eso, con entender que el matrimonio es restauración, que el matrimonio es un lugar de transformación constante, que el matrimonio es un lugar donde necesito seguir creciendo. Así que en lugar de seguir desconociéndonos, se supone que el matrimonio debe ir en un increchendo en cuanto a cómo nos conocemos, cómo somos capaces
de ser más transparentes el uno con el otro, y precisamente eso es lo que lleva a que nuestra intimidad vaya a un nivel diferente. No es válido que una de las partes, precisamente la afectada, intente trabajar el asunto de manera individual, sin divulgarla, porque tal vez teme afectar espiritualmente a la otra parte, que de pronto diga, caramba, entonces no está funcionando nuestra vida espiritual. O sea, quiero decir, hay alguien que pueda pensar, déjame tratar de bregar esto yo solo, antes de divulgarlo, no sea que sea peor. Pues mira, es que por lo menos yo soy de los que pienso que sí hay momentos para uno buscar ayudas que son individuales, pero cuando la circunstancia es algo que tiene que ver con el matrimonio, yo creo que sí puede comenzar por buscar un proceso de ayuda individual, pero no soy de los que pienso que debe quedarse en esa ayuda individual de una manera prolongada. Bien. Sino que tiene que llegar a un momento donde, pues mira, vamos a hablar de frente sobre la situación, porque si no puede quedarse en un ciclo perpetuo de seguir buscando ayuda yo para tratar de manejar algo que tiene que ver con el matrimonio. Así que yo pienso que sí, obviamente, y conocemos profesionales que toman el tiempo de hablar con cada uno individual, pero se llega el momento de que, ok, tenemos que hablar esto juntos y tenemos que ver, porque si algo he aprendido a través de este tiempo es que en el proceso individual, esta persona me va a plantear las cosas desde su punto de vista y eso tiene que ser corroborado. Y a veces no es lo mismo cuando una persona te está hablando individualmente a cuando te manejas ese mismo tema con la otra persona al lado, porque entonces de momento te vas a dar cuenta de que quizás la versión puede tener otras vertientes. Así que creo que es demasiado importante que sí haya un proceso de ayuda cuando ya se perdió esa comunicación, pero precisamente por eso es el tema, porque a mí me interesa que aquellas parejas que están atravesando por esta situación, quizás cuál es el consejo práctico de esta mañana. Mira, detente, no sigas pensando que de alguna manera se va a resolver. No, necesitamos detenernos y necesitamos intentar tener esa comunicación, aun cuando sea complicada. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase, más perjudicial puede ser. Wow. Y hay personas que probablemente llevan años callándolo y verdad, por el temor a ser juzgado, como ustedes bien decían. Pero entonces, ¿cómo se puede ayudar a esa persona a romper el silencio cuando se ha sentido minimizada o minimizado, cuando en algún momento dado lo expresó? Mira, eso es excelente pregunta. Yo creo que el intento de buscar el proceso de comunicación debe estar allí. Si aun cuando se busca ese proceso de comunicación hay un desprecio hacia esa comunicación o se trata de minimizar o no validar lo que esa persona está diciendo, definitivamente eso es un escenario que necesita y requiere ayuda. Sí, porque lo más triste es que una de las dos partes te abra el corazón, y entonces luego haya sentido de culpa, porque y máxime cuando la persona pasa los días ni te pregunta qué te pasa, qué estás viviendo, y hay un sentimiento de culpa. Oye, me minimizaste. Inclusive puede haber ocasiones donde la otra persona lo que se siente es tan imposibilitado de poder resolver el asunto que trata de decir, pues mira, pues entonces pues mejor hago que esto sea invisible porque no sé cómo manejarlo, no tengo herramientas. Por eso es que ahí es donde necesitamos tomar un proceso de ayuda de forma inmediata. ¿Por qué? Porque estas son banderas que luego, más adelante, son las que provocan esas divisiones, esas separaciones, donde a veces la gente dice, adiós, pero ¿qué pasó? Esta pareja se veía lo más bien y llevaban 20 años juntos, que dicho sea de paso, el índice de separaciones y de divorcio en los matrimonios está entre los 15 a los 25 años luego de estar casados. Eso es fuerte. ¿Por qué? Y muchas veces es que lo que dicen, se perdió la chispa, se perdió el amor, se perdió. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si empezamos a buscarlo desde ahora? ¿Qué tal si en lugar de esperar a que la circunstancia siga creciendo,
nos detenemos. Y esas preguntas son importantes. ¿Cómo estás? Pero ¿cómo estás realmente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Cómo te sientes aún dentro del proceso de nuestra intimidad? ¿Cómo sientes lo que está ocurriendo dentro de nuestras circunstancias y cómo lo estamos manejando? Y máxima ahora que ha pasado todo este proceso de pandemia, que todavía está, ¿no? Pero que nos hemos enfrentado a circunstancias que no nos habíamos enfrentado antes. Tenemos que detenernos, tenemos que mirarnos a los ojos. ¿Qué ha pasado emocionalmente, espiritualmente? Y lo peor que podemos hacer es alimentar una falsa espiritualidad de que todo está bien, de que somos líderes, de que no podemos decir nada, de que se supone que nosotros estemos bien porque la gente nos ve como ejemplo. Cuidado con alimentar esa falsa espiritualidad. Pero debe ser bien frustrante para una persona darse cuenta de repente que, o sea, una persona que está bien entregada al Señor, bien pegadita, que su vida espiritual está intentando llevarla en orden, que de pronto descubrir que su cónyuge, o sea, que duerme con una persona que le está revelando una situación bien complicada. Eso debe ser bien frustrante también. Definitivamente. Y es ese el momento donde entonces hay que ir a la palabra y decidir seguir la palabra tal cual es. Una de las cosas que Pablo le escribe a Timoteo es que le dice que aquellos que vayan a estar en alguna posición de autoridad, que gobiernen bien su casa, porque que es el primer ministerio, es el primer lugar que necesitamos manejar. Y yo soy de los que pienso que cuando una circunstancia llega a un nivel de que necesitamos detenernos, aún lo que tiene que ver con los ministerios extra, ¿verdad? Yo llamo el ministerio de mi hogar el ministerio más importante. Yo tengo que detenerme, yo tengo que, mis ovejas que más me necesitan no son las de la congregación, son las de mi hogar. Y entonces yo tengo que pastorear el corazón de mis hijos, tengo que pastorear el corazón de mi esposa, y mi esposa pastorea mi corazón también. Entonces yo creo que a veces en el liderato eso como que no está tan claro, y tenemos matrimonios que empiezan a fracasar o a tener circunstancias difíciles, aún cuando la vida espiritual pública se ve impresionantemente bien. Tenemos una vida espiritual en privado que no hay alimento espiritual y que no hay un crecimiento y que no hay una comunión. Y yo no estoy diciendo esto, ¿verdad? Como escribe Pablo a los Filipenses, no pretendo yo haberlo alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa uno tiene que hacer, hay que olvidar lo que queda atrás y hay que extenderse hacia lo que está adelante, y hay que seguir a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero eso hay que hacerlo dentro de esa intimidad de la familia y del hogar, porque realmente ¿verdad? Jesús mismo dijo en el capítulo 4 de Marcos que todo lo oculto va a salir a la luz en algún momento. Entonces, pues necesitamos ser transparentes y reconocerlo y verlo como algo que es importante yo manejar. Nando, una cosa que todo el mundo debe tener claro es que en algún momento la apariencia va a colapsar y lo que verdaderamente es espiritual se va a sostener. Y en estos 34 años sirviéndole a Cristo y haciendo este trabajo junto a consejeros y pastores como tú, si hay algo que he podido aprender, corroborar y afirmar, es que es mejor ser espiritual en el contexto de la familia y en el contexto de la pareja, diciendo las cosas como son y abriendo el corazón, dejando saber cómo te sientes. Porque de esa sinceridad, aunque en el proceso hay dolor, en el proceso hay, ahorita Fernán mencionaba la palabra decepción, o sea, hay un rompimiento para de ahí ir hacia arriba, porque si se mantiene todo en apariencia y nadie dijo nada, ahí es que viene el verdadero colapso, que es un colapso permanente. Porque ninguna relación se puede sostener sin apertura, sin transparencia. Y eso como que es demasiado difícil de entender para algunas personas. Y lo triste es que ese colapso, cuando está manejado, cuando la apariencia es lo que está sosteniendo todo, el colapso es
es a veces hasta irreversible. Tan catastrófico que no hay forma de pegar los pedazos. Y eso sí es frustrante. Es morir por dentro. Exacto. Es morir por dentro. Entonces es tú tratar de levantar un proyecto, pero basado en una apariencia donde parece que todo está bien, y realmente la apariencia destruye tanto el corazón, porque terminas siendo una persona que no eres, y entonces en medio de ese proceso te sigues autodestruyendo. Y obviamente, y este punto es importante, a veces los más que son impactados son los hijos o las hijas de estas parejas que inclusive empiezan a cuestionarse la realidad del evangelio, porque entonces ven a sus padres que son líderes. Inclusive podemos tener matrimonios que papá es líder en un área, mamá es líder en otra, y ellos están viendo que su matrimonio parecería que está bien, y de momento ese colapso, a quien más destruye es a esos hijos y esas hijas que dicen, pero ¿y qué pasó aquí? Claro. Pero si mi papá hacía tal o cual cosa, o hablaba de la fe y hablaba del evangelio, mi mamá también, y de momento, ¿por qué no pudo funcionar ese evangelio que ellos hablaban para ellos? Por eso es que una de las cosas y de las frases que regularmente tanto Jessica como yo le decimos a los matrimonios es que hay que vivir el evangelio en la intimidad de ese matrimonio. Y ese evangelio es transparente, es un evangelio de misericordia, es un evangelio de crecimiento y de transformación, es un evangelio de discipulado. Hay veces que tenemos el hombre muy convertido en la fe, lleno de Dios, lleno de la palabra, una mujer convertida en la fe, lleno de Dios, pero su matrimonio es bien, bien impío. O sea, wow. Ellos ambos son, cada uno individual, wow, tremendo, pero el matrimonio no tiene el evangelio. Entonces necesitamos que ese matrimonio sea un matrimonio que realmente pueda vivir esa evidencia del evangelio en su intimidad. ¿Y sabes qué va a provocar eso? Que cuando entonces cada uno de ellos ejerza su liderazgo, no sea un liderato basado en un fundamento de apariencia, sino en una autenticidad, en un corazón correcto. Y eso realmente glorifica a Dios. Así que yo creo que el evangelio no es simplemente un tema o un mensaje hacia afuera. Es algo que rompe lo interno. Eso era lo que Jesús le decía a los fariseos. Ellos lo tenían por afuera. Por afuera se veía súper bien su religiosidad, pero por dentro no había una transformación real en el corazón. No, y los efectos colaterales que tiene, porque siempre hay alguien el alrededor, o sea, un vecino u otro hermano de la iglesia que se percata de que eso es una falsa espiritualidad. Y entonces ahí tiene gente alrededor, que puede ser familiares también. Entonces no creen. Exacto. porque saben que eso no está bien cuadrado, tú sabes. Sí. Y ¿sabes algo? Mira, la gente que conoce más cuando es verdadera luz es los que están viviendo en oscuridad. Ellos saben cuando hay verdadera luz y cuando no la hay. Así que yo creo que a veces el error más grande es pensar que esa apariencia realmente está sosteniendo algo, porque a la hora de la verdad, probablemente todo el mundo ya se ha dado cuenta de que lo que ustedes están viviendo no es real, y quizás los únicos que no se han percatado de que esa falsa espiritualidad ya está colapsada son ustedes. Entonces, pues es mejor uno... ¿verdad? De momento, hemos también tenido matrimonios que de momento van donde los hijos a decirle, pues hijos, nosotros hemos vivido esto, y de momento los hijos dicen, sí, papá, nosotros lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Sabíamos que estaba. Sí, lo que pasa es que como ustedes seguían esa fachada, pues nosotros no decíamos nada. Leí un día, me juzgas porque cambié, pero nunca te detuviste a ver por qué yo cambié. ¿Qué me llevó a cambiar? Y claro, no es que las personas se hagan víctimas, pero eso es muy importante también en la pareja. El pensamiento no tiene que ver con pareja, pero aplica. O sea, alguien en la pareja cambia y te está enviando un mensaje, oye, estoy dolido, estoy lastimado. No voy a investigar qué fue lo que te pasó, y sigue pasando en la masilla, y cuando entonces revienta otra vez la grieta, pues ya no hay tiempo para dar hacia atrás, quizás. Eso es así. Lamentablemente. Y por eso es que el mensaje es, vamos a detenernos, vamos a hacer evaluaciones reales de cómo estamos, de qué está aconteciendo con nuestra vida.
Y un mensaje a los hombres. Quiero darle un mensaje a los hombres. No menosprecies ni invalides cuando tu esposa te habla de que algo en ella de alguna manera requiere una atención diferente. ¿Por qué le hablo esta palabra a los hombres? Porque los hombres somos muy rutinarios. Nosotros somos capaces de hacer lo mismo todos los sábados de nuestra vida, todos los viernes. Para nosotros es un orgullo decir, yo llevo 30 años haciendo esto mismo, ¿entiendes? Pero para el corazón de la mujer es como que, ¿verdad? Cambiaron el color de la casa y ya a los 2 meses dice, ay, a mí me gustaría otro color. El cambio es algo bueno que bendice nuestra vida. Cuidado con quedarnos en esa rutina y quedarnos en esos tiempos prolongados donde creemos que todo está bien. No necesitamos adentrarnos en esos procesos de cambio que nos bendicen. Así que guardemos el corazón de nuestra familia, guardemos el corazón de nuestros hijos, vivamos una espiritualidad sana. La espiritualidad sana no es una espiritualidad perfecta, es una espiritualidad de transformación. Enseñémosle a nuestros hijos que seguro que fallamos y que pedimos perdón y que vivimos el evangelio en la realidad, no de una falsedad de un matrimonio que no le pasa nada, no, sino en la realidad de un matrimonio que crece, que tiene sus retos, que tiene sus procesos, pero que cada año que pasa sigue aprendiendo y la gloria postrera de la casa es mayor que la primera. Así que vivamos en esa dirección. Excelente. Bueno. Dando un millón de gracias siempre por estar con nosotros y estos consejos. ¿Cómo la gente te contacta? Pues mira, estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley. Puede ir a la App Store y al Google Play y puede bajar nuestra aplicación de Iglesia Catacumba 9. Ahí está toda la información de nuestra iglesia. Tenemos siempre, los jueves estamos haciendo algo que se llama Jueves desde Casa. Estamos estudiando ahí el Evangelio de Mateo. Los domingos estamos en nuestra congregación a las 10:30 de la mañana. Seguimos reuniéndonos presencialmente. Damos gracias al Señor por la bendición de estar allí juntos y a través del canal de YouTube, a través de Spotify y a través de un montón de cosas más que probablemente usted escribe Catacumba 9 y le van a aparecer así Catacumba 9 de Calle. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente semana. Gracias, igualmente. En breve, una experta en asuntos de la comunidad sorda nos habla acerca de las crisis terribles de esta enorme comunidad que a veces es invisible. Es lo próximo. Me dice que me ama